Y yo voy a compartir pantalla. Ok, el tema que tengo para hoy se llama la preparación para la ley dominical. Y quiero que todos podamos interactuar, así que si todos pueden encender su cámara o estar ahí acompañándome conmigo, sería genial, porque quiero que dialoguemos. Marco dice que lo haga así. Ya. Gracias, Edita. Los que puedan, con su cámara, me acompañan, por favor. Quiero empezar con una pregunta para todos ustedes. Gracias, Marta. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros decimos ahora que debemos estar preparados antes de la ley dominical? Porque si no, cuando llegue, vamos a decidir mal, si no estamos preparados. Ok. ¿Alguien Y más? también, Claro. eh, los mileritas, por ejemplo, ellos no comprendieron en 1844, ellos no comprendieron la profecía de que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ellos tuvieron un error de interpretación, o sea, no comprendieron el mensaje plenamente. Lo que no va a pasar con nosotros tenemos que comprender plenamente de qué se trata la prueba de la ley dominical, para que podamos pasarla, como dice Graciela. Ok. Me gusta. ¿Alguien más? César, gracias. Yo creo que esto no es algo que se está enseñando recientemente, no. Esto ya se ha enseñado desde inclusive mucho antes, ya en la misma revista del Tiempo del Fin fue dada para precisamente preparar a un pueblo antes de que viniera este tema, este conflicto de la ley dominical y también en el tema del modelo de la agricultura nos enseña eso. Existe una preparación durante ese tiempo de la lluvia temprana. Ya después, en la ley dominical, es que comienza a verse, digamos, se madura el fruto, pero el fruto se ve antes. ¿Por qué se tiene que ver el fruto antes? César, sigo contigo. Ok, para poderse distinguir, ¿ya? De otra clase de personas, del fruto malo. Ok. Sean juntos el fruto, ¿no? Sí, Ujú. claro, los frutos están juntos, sí, pero tiene que haber una distinción porque los siervos ven al campo y ellos ven el trigo y la cizaña creciendo juntamente, pero ellos lo distinguen, ¿ya? Entonces, sí, claro, ellos crecen juntos en el campo, pero existe una distinción desde antes. Ya en la cosecha, obviamente es la gran separación, pero desde antes el fruto se distingue. Pero cuando dices antes el fruto se distingue bien al comienzo de la siembra, cuando empieza a brotar. Los Exacto. ciervos saben que lo que brota no es trigo, solamente trigo, digamos, ¿no? Que hay otra hierba. Es Sí, cizaña. exacto. Por eso digo que tiene que ser en el periodo de la lluvia temprana que haya esa distinción entre los frutos. Y la lluvia temprana para la línea de los 144 es del 2001 a la ley dominical. Así que Ujú. por eso tiene que verse esa distinción entre estas dos personas. Ok. Entonces, en base a esas preguntas,
fueron que surgió esa mi necesidad de explicar, porque alguien me hizo la pregunta, ¿por qué debemos estar listos antes de la ley dominical? ¿Por qué no podemos usar ese tiempo de la ley, a la ley dominical para nosotros poder terminar nuestra preparación? Y es importante que entendamos el por qué, no solamente en el contexto, sino también a través de las líneas. Y a ver, quiero que ustedes me acompañen. Como dijeron ustedes al principio, no es un tema nuevo, así que yo creo que todos ustedes van a poder participar en el desarrollo, ¿ok? Cuando hablamos... Perdón, una pregunta, perdón, Adelante, que te gracias. interrumpí, Solange, porque me quedé con la duda, bueno, viste que hay muchas cosas que todavía no tengo claras. O sea, dijo César que iba a estar la lluvia temprana hasta la ley dominical. Ujú. Y a mí eso me llamó la atención porque pensé que tenía que caer la lluvia tardía sobre los 144.000 para que realmente eran maduros para la prueba. Ujú. Bueno, aquí hay todo un tema. Y ese tema tiene que ver un poquito con el voto 24 de los votos bautismales. No sé si todos ya han tomado los votos bautismales, pero tiene que ver con ese voto. Cuando nosotros hablamos de la lluvia temprana, hablamos inmediatamente del 11 de septiembre. ¿Ok? Y hay también la postura de la ley dominical. Cuando hablamos de la ley dominical, la nacional. Esta era la postura... Ah, perdón. Se volcó. No sé qué pasó, pero ya. Esta era la postura del movimiento FFA. O sea, cuando estábamos bajo el liderazgo del anciano Jeff. Esa era la postura. Y antes se solía enseñar que aquí, el 11 de septiembre, caía la lluvia tardía y aquí la lluvia temprana. ¿Ok? Pero la iglesia adventista, o el adventismo en sí, ellos decían no, es la ley, la lluvia tardía comienza aquí y la lluvia temprana comienza aquí. Y ahí va a responder un poco tu pregunta de ti, Graciela. Estas dos posturas tenían su respaldo en un escrito especialmente la de la iglesia adventista. Porque para la iglesia adventista, el 11 de septiembre ni siquiera es un hito. No reconoce, no es mencionado, Espíritu de Profecía no habla de ello. Entonces, para que nosotros nos ubiquemos, la ley dominical es también para nosotros Daniel 11, verso 41. ¿Ok? Y esos versículos, Elena White habla en primeros escritos, les voy a dar la referencia en inglés, porque es como me acuerdo. Página 277, en ese capítulo que se llama The Loud Cry. ¿Ok? Y también está en Great Controversy, página 603, en el capítulo que se llama The Final Warning. La advertencia final. ¿Ok? Y estos capítulos hablan de Apocalipsis 18. Y para ambos capítulos, capítulo 18, 1 al 3. Para Elena White, el ángel de Apocalipsis 18 desciende aquí. ¿Ok? Pero en el movimiento nosotros decíamos, no, desciende aquí. El 11 de septiembre. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, esta era la postura de la iglesia adventista, como ya nosotros vemos desde aquí. Fíjense, desde aquí, esto todo es la iglesia adventista. Y cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 18, no solamente estos textos hablan de Apocalipsis 18, también encontramos en los textos de Apocalipsis 18 las siguientes citas. A ver. Testimonios para la iglesia, párrafo 11.
Y de ahí es donde se deduce el 9-11 como un hito. O sea, de ahí se respalda por qué ponemos el 9-11 en la llegada del ángel de Apocalipsis 18. ¿Está bien? Pero no solamente ahí, porque para establecer una verdad necesitas un segundo testigo. Entonces, también se encontró, una hermana encuentra la cita en Life Schedule 411, donde también se habla del 11 de septiembre. Pero no solamente eso, sino que también habían textos, como por ejemplo Éxodo 20, que los versículos 9 y 11, que después de que se te llaman a recordar sobre el día sábado, el versículo 9 y 11 hace mención de que debes honrarlo, guardarlo y respetarlo. Entonces hace mención como a una ley dominical, ¿ok? ¿Me siguen? Pero esta cita, su original, en realidad está en Review and Herald, el julio 5 de 1906, en el párrafo 14. ¿Ok? Y si nosotros, por ejemplo, queremos entender sobre por qué nosotros debemos estar preparados para la ley dominical previamente, necesitamos entender un poquito la historia de la lluvia tardía, cómo funciona, cuál es el patrón de la lluvia tardía, de la lluvia en general, y cuál es, por qué es tan importante para nosotros entender ahora. ¿Cuáles son los temas que están involucrados con esto? Con Apocalipsis 18, con la lluvia tardía. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 18, tenemos que entenderlo como que Apocalipsis 18 no es un tema aislado. Apocalipsis 18 está hablando también de la lluvia tardía, pero también está hablando del juicio de los vivos. Creo que lo voy a abreviar así. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos Apocalipsis 18, que está asociado con el tema de la lluvia tardía y el juicio de los vivos. Ahora, cuando nosotros hablamos en el libro Hechos de los Apóstoles, página 47, pero en inglés, al 55, que es todo ese capítulo que se llama Dones del Espíritu. Creo que es Dones del Espíritu. El nombre. Correctamente. O dones espirituales. Marco me acaba de decir lo mismo. Pero yo recuerdo haberlo leído como dones del Espíritu. Pero puede ser que sea dones espirituales. En ese capítulo, Elena White habla de la ley dominical como siendo, de la lluvia tardía. El contexto que ella toma en ese capítulo es la lluvia tardía, que va a ser derramada, o primero ella dice que fue derramada en el Pentecostés, y después que va a ser derramada al final de la historia de la historia terrena, o sea, de toda la tierra, ¿no? El fin. Entonces, nosotros tenemos, si llevamos esa historia, por ejemplo, al Pentecostés, podemos decir el derramamiento del Espíritu 1, en Hechos de los Apóstoles, perdón, y el derramamiento del Espíritu 2, nosotros decimos que para Elena White, el derramamiento, del Espíritu 2 sería aquí, y aquí sería 1. Perdón. Ok. Aquí decimos que sería Pentecostés. Pero esto es como Elena White lo está contando, la historia de los discípulos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver que en el mismo capítulo, al final, ella dice que el Pentecostés era en realidad la lluvia temprana. Entonces, voy a borrar otra vez esto de aquí y lo voy a traer aquí. Como ella lo termina colocando en el Pentecostés y ella dice que la lluvia tardía, o la vamos a poner aquí, lluvia temprana, y aquí como lluvia tardía. Y ella dice que la lluvia tardía
al final va a caer sobre ellos, o sea que no ha caído todavía. Por ende, ella coloca Pentecostés al comienzo. Entonces, para nosotros entender un poquito cómo el Pentecostés es o no es la lluvia tardía, porque en la historia nosotros la conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo en abundancia, entonces él saldría siendo la lluvia tardía, ¿verdad? Pero entonces cuando conocemos un poquito el modelo de la lluvia, vemos que este es el modelo de la lluvia. Vamos a encontrar que tiene dos fases, ¿ok? Que sería el goteo y la lluvia en abundancia, ¿sí? Pero cuando tomas en fractal de cada uno de esos, tú vas a encontrar que la lluvia temprana también se divide en dos. ¿Ok? Esta sería la temprana. Esta sería la lluvia tardía. Pero la lluvia temprana también tiene dos fases, porque ese es el patrón. Y ahora lo estamos viendo como en un fractal más, más pequeño. Entonces, para esta línea, en la línea de los discípulos, en la historia de los discípulos, la lluvia temprana es la historia de los discípulos, ¿ok? A ver. Y esta lluvia tardía, esta sería Pentecostés. Y esta sería la fiesta de los panes ácimos. ¿Ok? Ya, la fiesta de los panes. Que sería el primer día y después viene 50 días después viene el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Pero entonces cuando nosotros volvemos a esta historia, ¿cuándo sería la lluvia tardía en nuestra historia? ¿O cuándo ustedes colocarían la lluvia tardía? Claro, a partir de 2001. Ok. Ok. Ya. O sea, bueno, ¿Qué? ¿César? O sea, yo quiero ver a ver si entendí. O sea, yo entendía que en cada línea hay lluvia temprana y lluvia tardía. Cuando lo hablamos, pareció como que no. Ahora que tú lo ejemplificaste aquí, aparentemente entiendo que sí, que en cada historia hay lluvia temprana y hay lluvia tardía, en cada línea. ¿Es así? Sí, en cada línea. Es un patrón que se tiene que repetir. Perfecto, perfecto. Entonces, en la Ok. nuestra va a venir después de la ley dominical, entonces. Sí, y depende de qué hablas con la nuestra. ¿A qué te refieres? exacto, Bueno, o no sea, es sé. un tema de líneas, por eso es que yo digo, no, sigue con la explicación, que Ok. es súper buena. Entonces, cuando hablamos en Hechos de los Apóstoles, Elena White dice que la lluvia tardía vendrá. Entonces, ella ya está hablando de su época porque en ese capítulo tienen que leerlo como para entenderlo y leerlo con cuidado porque ella oscila entre presente, pasado y futuro. Y cuando habla de pasado, habla de la línea de los discípulos. Cuando habla de presente, habla de su línea. Entonces, yo diría 1798. ¿Ok? Y cuando nosotros decimos 1798, tenemos que empezar a pensar, o cuando hablamos de la lluvia tardía, inmediatamente en un mensaje. ¿Qué mensaje llegó en 1798? Todos Primer saben. ángel, Sí, pero ¿qué mensaje? de la hora del, bueno, sí, que la hora del juicio El ha tiempo llegado. del fin. No me hablen en simbología. ¿Qué mensaje? El mensaje preciso. El que la hora de su juicio ha llegado.
Eso está correcto, pero sigue siendo un símbolo. Pero ¿cuál fue el mensaje que llegó? Segunda avenida. ¿Cuál? La segunda avenida. La segunda avenida. No, 1798. Todavía no llega a la segunda avenida ahí. No, él piensa que es el mensaje de la segunda avenida. Creo que vamos a tener que repasar la línea Millerita. A ver. Tenemos 1798. Ya. Yesenia escribe Ah, Daniel 11:40. Bien, Yesenia, eso es. 1798. Tenemos el mensaje de Daniel 11, 40 a 45. Ese es el mensaje. Todo lo que ustedes dijeron está correcto, pero es simbólico. No dice cuál fue el mensaje. ¿Ok? Entonces, en 1998 tenemos el mensaje de Daniel 11, 40 y 45 que fue desellado. Y ese fue un mensaje que si nosotros manejamos esta línea de los milleritas, de forma histórica, es la continuación de nuestra línea. O sea, tenemos la línea histórica, tenemos la línea de los milleristas como tal, y tenemos la línea de los 144.000. ¿Ok? Entonces aquí vamos a manejar esta línea como si fuera la línea histórica y yo voy a dejarle puntitos así. Entonces, cuando tenemos la línea histórica y al mismo tiempo la línea millerita, voy a poner histórica aquí. Y voy a poner la millerita aquí para que ustedes se ubiquen. Tenemos una repetición y yo lo voy a dejar hasta ahí. 1798. ¿Cuál fue el siguiente hito? Grande, no los menores, los hitos grandes. ¿Cuándo marcamos en la línea millerita el siguiente hito? 1844. Fecha. Pero no es. 10 de octubre. No. Otro. Bueno, 1840. Si tú dices aquí que llega el primer mensaje angelical, 1840, ¿qué fecha? 11 de agosto, el primer mensaje No. recibe poder, ¿no? Ese es el segundo. ¿No? El 11 de agosto es el empoderamiento del segundo mensaje angelical. No el primero. ¿El ¿Cuándo 15 de julio? No. 3:3. Adelante, completa. 1008. Mm, El Aquí de las Estrellas. Sí, Y Guillermo Miller. los credenciales. Sí. Ahí no tengo la fecha exacta, no sé, no recuerdo. Ujú, 1833. 1830. correcto. Ok, entonces estabas preguntando sobre la línea de los milleritas, Ujú, digamos, ellos. Ok, ya yo pensaba que era la línea grande que iba hasta el 1863. ok, ajá. Va caída de las estrellas, ya. Luego llega el segundo mensaje angelical. ¿Cuándo llega el segundo mensaje angelical en la línea de los milleritas? ¿Todo? 1840. ¿Edita? 1844. Fecha. El 22. No. Ay, Dios. No era el 21 de julio. Ok, estamos llegando a un acuerdo. Aquí vamos a estudiar un poquito el patrón del segundo mensaje angelical. ¿Ok? O sea que el primer mensaje angelical fue, ay, me lo sacaste. No veo. Ok, ok. En 1833. Ujú. 1833. No, el primer mensaje angelical llega
El 1798, con el mensaje de Daniel 11, 40 y 45 que fue el sellado. ¿Sí? Recibe su empoderamiento, ¿cuándo? Porque yo tenía idea como que Daniel 11:40 al 45 se descubrió mucho después, o sea, con Jeff. No. Jeff lo redescubre, es la continuación, pero él basa todo su estudio en esa línea. Entonces estás hablando del 11 de agosto, 40. Eso. Ahí tiene que ser, es lo que Fin de César los dice. 391 años, 15 días. Ajá. Eso es lo que Nacho, César dice. tranquilo. Está El hablando empoderamiento. ¿Perdón? Creo que no hablaron contigo. Ok. Entonces el primer mensaje empoderado. Ahora viene el segundo mensaje. ¿Cuándo llega el primer mensaje? El segundo mensaje. En la línea milarita. 21 de julio del 44. No, un Abril, poquito antes. abril 1844. ¿Cuándo, Matías? Ah, cierto. 19 de abril. Gracias, Matías. 1844, 19 de abril. Y lo voy a poner aquí también. ¿Ok? Aquí tenemos el 19 de abril. Ya no le voy a poner año porque ustedes ya se van a ubicar. Ok, ¿cuándo el mensaje de en la línea de los mileritas, el segundo mensaje es empoderado? ¿Qué fue lo que pasó el 19 de abril? ¿Descubrieron que estaban equivocados y que era el 22 de octubre o qué fue? El chasco. Primer chasco. El Ok. año 1843 por 1844. Para el diagrama. Ok. Ok. Ahora, ¿cuándo fue empoderado el segundo mensaje angelical? Para eso necesitamos conocer el patrón del segundo mensaje angelical. Ahí sí Entre- está todas las fechas que ustedes dijeron, pero díganmelas en orden. César, estabas diciendo, o Matías. 21 de julio dijo César. 21, 1 de agosto y 15 de agosto. ¿Ok? Exactamente, 21 de julio, el 1 de agosto y 15 de agosto. ah, ah, ¿No es? 22 de octubre. ¿Ok? Y aquí vamos a responder a la pregunta que les hice al comienzo. ¿Por qué nosotros necesitamos estar preparados ante la ley dominical? Y tiene que ver con entender este mensaje, este patrón y estas líneas. Cuando nosotros hablamos de la línea histórica, nosotros podemos ver que en cierta manera nuestra lluvia tardía, perdón, comenzó en la historia milerita y continúa hasta nuestra historia. Pero esto se puede ver desde diferentes puntos, dependiendo la línea y el fractal que estés usando. El punto que estés queriendo mostrar. ¿Ok? Pero lo que necesitamos ver es entender es esto. Si nosotros tomamos este modelo que ven Solange, aquí, disculpa, antes de avanzar. 1 de agosto, antes no poníamos, ¿no? El 15 de agosto, Matías dijo, porque ahí fue Exeter. etcétera. Podemos poner solamente agosto porque en agosto pasaron muchas cosas. Sí, yo pienso, ¿no? Porque es el desarrollo del... Entonces, para no mantenerle una fecha, pero todo el mes de agosto representa como que el desarrollo. Ok, entonces, cuando nosotros tomamos este modelo, ahora yo les voy a pedir que este modelo paralelen con el modelo del segundo mensaje angelical. Lo paralelen con la línea de los sacerdotes y me den las fechas. Los escucho. ¿Cuándo sería 19 de abril en línea de los sacerdotes? ¿Qué son sacerdotes?
Ay, 2001. perdón. Ok, 2001, ¿no? 11 de septiembre. aquí sí tienes que manejar. Nosotros estamos en 11 de septiembre. Este es un hito. Entonces tiene que ser el hito, no el año. El año es cuando hablas de la línea histórica. ¿Ok? El 11 de septiembre. Ahí llegó el segundo mensaje angelical. ¿Cuándo el mensaje angelical? O sea, ¿qué equivaldría el 21 de julio en la línea de los sacerdotes? El 21 de julio fue lo de Snow. Bien, Yesenia, 2014. 21 de julio. Sí, ¿Fue lo de comienza. Snow? Comienza así. La primera vez que presenta en Boston. Ok. 11 de agosto. 2016. Concord. 19. Mm, mm, 2019 sería. mm, Sí, mm. un poquito, ¿no? No. Ah, ya va un momento. ¿Qué fecha? ¿15 de agosto o 1 de agosto? Agosto. Hemos dejado en Oh, agosto porque en bueno, agosto representa eh, todo el mes de agosto, como que representa un periodo donde pasaron cosas. es que depende, porque si digo 1 de agosto es Concord, sería 2016, y si digo Exeter, sería 2018, entonces no sé. Mantengámoslos con Exeter. Bueno, El patrón. 2018. Correcto. 2018. Y si decimos octubre, ¿cuándo sería octubre? 2019. Correcto. 2019. Eso en la línea de los sacerdotes. Ahora, cuando hablamos en la línea de los sacerdotes, si manejamos el patrón profético, vamos a ir arriba. Si tomamos estas dos versiones que tenían tanto la iglesia como el movimiento, la iglesia dice lo siguiente: ley dominical está bien, o sea que nosotros pongamos el hito aquí como ley dominical porque Elena White lo dice y porque en ese momento había pues una ley dominical que ellos respaldan con estas citas, ¿ok? Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, el libro de primeros escritos, ustedes van a encontrar que está los fundamentos, después están, más abajo están los capítulos de el espiritualismo, la codicia, los pecados de Babilonia, y todos esos son capítulos que habla de la ley dominical. Los primeros dos, el espiritualismo, habla sobre el plan de Satanás en el mundo, y la codicia es el plan de Satanás en la iglesia, en el pueblo. Y todo eso nos lleva a los pecados de Babilonia que nosotros estamos viendo. Y los pecados de Babilonia, ¿qué hitos representa? Ajá, Y ley dominical. ley dominical. Bien, representa ley dominical. Entonces, por eso, de cierta manera también en el movimiento, antes se decía que el 11 de septiembre era equivalente a una ley dominical, pero para ser equivalente a una ley dominical, tenía que haber una ley. ¿Qué ley hubo ahí? Aquellas restricciones que les impusieron a todos. No me ¿Cómo se acuerdo. llama? Lactopatriota. Correcto. Había el acto patriota. Ahora, ustedes recuerden ese modelo, que lo voy a bajar acá abajo. Uy. Entonces, tenemos aquí nosotros el 11 de septiembre. Y tenemos ya, la ley dominical. En ambos había una ley, había una ley que en la historia de Elena White, en los textos de Elena White se refiere a la ley dominical. Y en la historia del 11 de septiembre se refiere al acto patriota. ¿Ok? De cierta manera están en armonía, podemos decir. Pero había un problema, que para la versión del anciano Jeff, que él ponía, que él ponía la lluvia tardía aquí y la lluvia temprana aquí,
este modelo quebraba el patrón, porque entonces el hito anterior era 1989. Y el hito anterior era ¿qué? No hay, pero aquí tendría que haber sido el Arad. Entonces, ven que quiebra con el modelo profético, con el modelo agricultural, ¿ok? Entonces, este modelo ahora viene a ser corregido o sea, no ha cambiado nada excepto la explicación, ¿ok? El hito, nosotros seguimos creyendo que este hito sí se mantiene. Seguimos creyendo que aquí desciende el ángel de Apocalipsis 18, pero esto de aquí sí se ha modificado, porque esto es una violación al patrón profético agricultural que nosotros conocemos en la Biblia. ¿Por qué? Para empezar, aquí se está arando cuando no hay pueblo. Aquí le cae lluvia temprana donde no hay semilla. Y aquí cuando hay lluvia, cuando hay la semilla, cae lluvia en abundancia que podría podrir la semilla. Entonces, ese patrón no va. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la lluvia temprana, bueno, voy a borrar esto de acá para que nos ubiquemos un poquito. Cuando tomamos este modelo y decimos, aquí está el ángel de Apocalipsis 18, versos 1 y 2. No lo voy a poner el versículo 3 porque el versículo 3 habla más bien del cumplimiento de cómo se cumplió. Ese es lo del ángel de Apocalipsis 18. ¿Ok? Pero si llevamos este modelo al modelo del segundo mensaje angelical, nosotros tenemos, voy a borrar el 11 de septiembre, esta ley dominical, perdón. Tenemos aquí el segundo mensaje angelical. Imagino, vamos a poner así. Y vamos a poner aquí ley dominical. ¿Ok? Aquí tenemos el segundo mensaje angelical, pero su llegada. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más trae el mensaje de Apocalipsis 18? ¿Qué más podemos marcar aquí? ¿Cuál es la primera característica que dijiste? ¿Cuál? Lo que dice 2MA. Segundo mensaje angelical llega, la llegada. Pero ya bueno. También llega un juicio, nacimiento, un bautismo. ¿Qué Lluvia temprana, juicio llega ahí? con el juicio de los vivos. El juicio ¿Ya? también, ¿Cómo? bueno, es como cuando nacen los sacerdotes y obviamente ellos vienen a ser este grupo que desde la línea de reforma que va a ser investigado su vida hasta que llegue la vida dominical y eso es un proceso de, ¿no? Ok, Que van a ser juzgados justamente, ¿no? exacto. Entonces, esto es lo que quiero que recuerden, que cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 18, no es un tema solamente que llega a ese ángel, sino que está atado estrechamente con el mensaje de la lluvia tardía y con el mensaje del juicio de los vivos. Entonces, aquí se marca todo ese comienzo de la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero todavía no hemos visto cómo es que vemos la lluvia tardía aquí, porque en nuestra línea nosotros entendemos que el 11 de septiembre comienza, pero la lluvia temprana. ¿Ok? Ahora vamos a ver, ¿qué lluvia temprana comienza el 11 de septiembre? Si volvemos aquí a nuestro patrón profético de la lluvia tardía, vamos a ver que viene en dos fases. La lluvia temprana.
también tiene su lluvia temprana y también tiene su lluvia tardía. Entonces, ¿cuándo sería la lluvia temprana de la lluvia tardía? ¿Dónde lo colocarían? Del 2001 la ley dominical. Exacto, entonces sería 9-11 a ley dominical. ¿Ok? Entonces, por esto es que nosotros marcamos aquí la lluvia tardía también, el comienzo de la lluvia tardía, porque estamos en la última dispensación de los mileritas, que fue el comienzo, y nosotros somos la continuación. Ellos serían nuestra lluvia temprana y nosotros somos la lluvia tardía de la última dispensación. ¿Me dejo entender? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿O los perdí? Sí. Gracias, te escucha cortada, pero a ver, intenta una vez más. Creo que se salió. Sí, estaba mal su internet. Bien. Entonces, cuando tenemos este modelo, nosotros podemos decir que si tomamos la línea milerita y decimos el 11 de septiembre, aquí fue el ángel, el segundo mensaje angelical que llegó, porque en la línea milerita no se sobreponen estos hitos. El segundo mensaje sería que fue empoderado, ¿cuándo? El 22 de octubre. ¿Ok? El empoderamiento. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos en la línea histórica, vamos a ver que eso se superpone. Podemos decir, tenemos 1798, perdón, no en la línea histórica, en nuestra línea. Lo voy a poner acá abajo. Y tiene que ser la de los 144.000. 1989. Y esto tiene que ver con la clase que dio la anciana Terry y también la que dio Marco. A ver, las últimas clases. Nosotros en nuestra línea, aquí vamos a hablar de los 144.000, tenemos lo siguiente. Tenemos Daniel 11, pero Daniel 11 ya fue la continuación, ¿ok? O sea, fue el desglose, línea sobre línea, la metodología, todo eso fue aquí, ¿ok? Entonces vamos a poner, yo le pondría Daniel 11, 40, 45 también, porque fue una continuación. Y simplemente nuestra línea es como que de cierta manera continúa la línea de los mileritas, pero con mayor luz. Entonces aquí tenemos 9-11, pero aquí es el primer mensaje angelical. Aquí el primer mensaje angelical es empoderado y es la llegada del segundo mensaje angelical. Se superpone en nuestra línea. ¿Está bien? O sea, aquí sería igual 19 de abril, como también sería el 11 de agosto de 1840. ¿Me siguen? Listo. Después, ¿qué hito tenemos? La línea 742, 2014. Estás en los 144.000. Aquí. ¿Qué hito tenemos? 2014. No, 2014 no es un hito en la línea de los 144.000. Ley dominical. Ajá. Tenemos ley dominical. ¿Y ley dominical sería qué? De empoderamiento, ¿no? ¿Qué marcamos en ley dominical? Tienen que volverse al modelo de los 144.000, de los mileritas. ¿Qué marcamos aquí?
¿Qué nos interesa tomar de ahí? Estoy bloqueada. Sí, regresa. Nos interesa esto. La derecha con las pruebas. Nos interesa esto, el empoderamiento del segundo mensaje angelical. Martita dice la prueba. Estamos cerca, exactamente. Es la prueba, pero vamos a explicarlo por qué. Aquí entonces, nosotros tenemos el segundo mensaje angelical, pero empoderado. Pero vamos a ver, cuando hablamos del empoderamiento, no es que nosotros llegamos ahí y decimos, estamos en la ley dominical y ahora yo voy a decir que estoy de acuerdo con Dios y voy a decir, bueno, Señor, sí, estoy de acuerdo contigo, por favor, hazme pasar esta prueba. Todo lo que diga. No. Porque en la línea milerita no fue así. En el patrón profético del mensaje, del segundo mensaje angelical, no fue así. Y quiero que vean, cuando nosotros tomamos el patrón profético en esta línea de aquí, ustedes van a ver que el 21 de julio, cuando se empezó a predicar el error que se había entendido aquí, que se había cometido aquí, esto fue un aumento de conocimiento para nosotros y aquí alcanzó su punto más alto, podemos decir el 15 de agosto. Alcanzó el punto culminante, ¿ok? Entonces ahí nosotros podríamos marcar el empoderamiento, ¿ok? Pero tenemos que también decir en la línea de los sacerdotes, el empoderamiento fue en 2014. Y no está mal, porque en 2014 es la ley dominical y aquí la ley dominical, como nosotros estamos poniendo en nuestra línea, es el empoderamiento en la ley dominical. Pero veamos lo que pasa. Cuando estamos en la línea de los sacerdotes, nosotros vemos que cada ley dominical tiene que haber un empoderamiento. Entonces, ese empoderamiento en la ley dominical es pues 2014 en la línea de los sacerdotes, porque 2014 es ley dominical y ahí hubo un empoderamiento, pero esa, como es la línea de los sacerdotes y la línea de los 144,000 son lo mismas, son el mismo grupo de personas, nos indica que aquí hubo un aumento de conocimiento hasta 2018, que 2018 recién representa como en la línea de los 144,000 o en la línea de los sacerdotes representa el clamor de medianoche. ¿Ok? Pero en la línea de los 144,000, estos dos no son un hito, ni 2014 ni 2018. ¿Cuál es el hito aquí? Es este hito. ¿Ok? Entonces, quiero que miren en este modelo, en la línea de los sacerdotes. Cuando nosotros hemos llegado a 2014, hemos tenido una ley dominical. Perdón, que no. Yo veía que estabas como que marcando, pero no se veía. Me olvido poner esta cosita, ok. Cuando nosotros estamos aquí, en la línea de los sacerdotes, tenemos 2014, aquí hemos tenido una ley dominical, ¿sí? Esta ley dominical ha alcanzado su punto máximo en 2018 con el mensaje del clamor de medianoche, pero ha sido probado para nosotros en 2019 con el cierre de tiempo de gracia, ¿ok? Y para conectar esto con el cierre de tiempo de gracia necesitamos entender un poquito el tema del juicio de los vivos, que ahora lo voy a tocar. Y va a ser muy rápido porque no creo que se vayan a perder. Entonces, por esta razón, nosotros podemos decir 2019 es en la línea de los 144,000, aquí, recuerden que tenemos dos hitos menores, que sería 2019 y 2021. 2019 es el aumento de conocimiento a 2021. ¿Se dan cuenta? Desde ahí empezó nuestro empoderamiento, porque ahí nosotros dejamos, desde 2019, dejamos
de ser, digamos, sacerdote, se puede decir, para pasar a ser 144,000. ¿Por qué? Porque ahí se cerró nuestro juicio. Y vamos a ver cómo conectamos esto con el juicio, porque eso tiene que estar muy conectado al juicio. Pero yo quiero ver si ustedes entendieron esta parte de aquí. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Yo me perdí un montón porque se fue el audio, después se fue la imagen, pero después supongo que la van a colgar y lo volveré a ver. Sí. Igual yo al final voy a hacer un resumen súper breve donde ahí va, yo creo que le vas a agarrar el hilo. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Tenemos Gracias. aquí el comienzo del empoderamiento y se alcanza en 2021. 2021, nosotros hemos dejado de ser sacerdotes y hemos pasado a ser 144,000. Se acabó nuestra línea, se acabó nuestra historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esto? Representa que durante este periodo de aquí, de 2019 a 2021, nosotros tendríamos que haber entendido el clamor de medianoche, tendríamos que haber cambiado y hasta ahí se nos permitía, digamos, aprender y estar listos. Pero este periodo de aquí, de 2021 a la ley dominical, y fíjense que nosotros estamos aquí, tal vez aquí, no sé exactamente la precisión, pero estamos en 2022 y estamos usando este tiempo, que en realidad es para demostrar que tú estás en armonía con Dios. Si, por ejemplo, tú cuando entras a una prueba, tú necesitas tomarte un tiempo para demostrar que realmente estás en esta prueba. Y eso tiene que ver con el juicio de los vivos. Por ejemplo, entramos aquí y vemos que acá comenzó el juicio de los vivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se pone la semilla, lo cual marca el nacimiento de los 144,000. Esto es equivalente al bautismo. ¿Ok? Desde que tú naces, a partir de ahí, se empieza a abrir, a ver si lo puedo hacer. Se abre un libro con tu registro. Ese libro está en blanco. ¿Ok? Mientras tú creces como una hebra, como una espiga, como una hebra, como una espiga o como una planta y das fruto, hasta ahí se empieza a llenar tu registro. ¿Ok? Y ese registro se va a llenar hasta aquí, paralelo a la ley dominical, donde vas a hacer nuevamente un libro, pero lleno. Todo está registrado, ¿ok? Hasta aquí, hasta esta fase de aquí, que es equivalente a esta, tú tendrías que haber mostrado, haber efectuado todos los cambios y haber producido frutos. Aquí está el fruto. Tú ya tienes fruto, como dijo César. Pero en este tipo aquí, en este periodo acá, tú tienes que ser capaz de demostrar de que tu fruto es el fruto que Cristo sembró, no la cizaña que sembró el enemigo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros empezamos la ley dominical, nosotros tenemos nuestro juicio, pero es un juicio probatorio, se puede decir, donde realmente este libro se va a abrir y va a decir, bueno, a ver, yo voy a verificar que Matías esté todo lo que dice aquí, porque lo que pasó aquí fue una recopilación de datos. Esos datos se van a revisar en la ley dominical y se van a culminar en el cierre de tiempo de gracia. Después de que se dé el cierre de tiempo de gracia, recién va a empezar tu proceso de sellamiento. Y así de cada uno de nosotros. Normalmente el sellamiento termina cuando la persona muere, pero los 144,000 no van a morir. Entonces ellos necesitan un tiempo, este tiempo, para demostrarle a Dios y demostrarse a sí mismos que sus pensamientos,
sus acciones están en armonía con su propia profesión y con lo que Dios dice, con la mente de Dios. Entonces, nosotros necesitamos estar listos aquí. Ahora, estamos en 2022 y estamos tomando tiempo prestado que debíamos usar para Dios. No vaya a ser que estemos a la puerta de la ley dominical y estemos pensando en decir, Señor, en serio yo estoy contigo. Yo creo en lo que tú dices, estoy de acuerdo. No, no sirve de eso nada. Tú tienes que haber llegado a esta etapa y realmente estar listo para enseñar. ¿Y cómo tú vas a demostrar eso, que estás listo para enseñar? Pues tienes esta trayectoria. Esta es tu carta de recomendación. Esas son tu experiencia que has ganado, porque has empezado a enseñar. Y lejos de pasar esto en nuestro movimiento, estás aconteciendo lo opuesto. Las personas, en vez de querer enseñar, hay menos. Y casi siempre son las mismas personas que están enseñando. No sé si han escuchado la presentación de Carolina o de Gaby. Ambas dicen, siempre en los seminarios son las mismas personas las que enseñan, porque no hay obreros. Porque los obreros aquí están todavía terminándose de preparar. Y ya no es tiempo de preparar, ahora es tiempo de demostrar lo que sabes. Si no sabes todo, que seguramente es el caso de nosotros en muchos sentidos, pero lo aprendes en el camino, pero ya no es tiempo de sentarte y estudiar y aprender. No, ahora tienes que actuar, tienes que demostrar. Estamos con tiempo prestado, gente, y necesitamos presentarnos cabalmente a Dios y decir, mira, tengo evidencia de que estoy preparada, pero ahí tú tienes este tiempo, de aquí para acá, Dios, para que revises todo lo que yo he estado haciendo, que en este tiempo aquí, nuestra preparación. Voy a hacer un breve resumen para todos ustedes de forma sencillita, como la hice en mi teléfono, para mí mismo. Nosotros tenemos que entender que estamos en 1989. Tenemos 9:11. El 9:11 para nosotros descendió el ángel de Apocalipsis 18. El ángel de Apocalipsis 18 no solamente trae luz a la tierra, sino que trae el mensaje del segundo ángel, segundo mensaje angelical, segundo ángel, que es la continuación de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 habla de la historia, desde la historia milerita hasta la continuación, o sea, es como muy general de toda la línea histórica. Apocalipsis 18 habla específicamente de la línea de los 144,000 de los sacerdotes, pero también lo puedes ver en escalas menores. En ese mensaje angelical, nosotros tenemos un aumento de conocimiento, una formalización y tenemos la ley dominical. ¿Ok? En el aumento de conocimiento, que tenemos 2019 a 2021, nosotros tendríamos que haber aprendido y practicado ya, cambiado todo lo que hemos aprendido del mensaje del clamor de medianoche. Este es nuestro mensaje para mostrar que hemos sido empoderados. ¿Y cómo hemos sido empoderados? Si tomas la línea de los sacerdotes, nuestro empoderamiento comenzó 2014. Se llevó a cabo 2018. Perdón, aquí. Alcanzó su punto máximo en 2018 con el mensaje clamor de medianoche. 2019, que fue el aumento, la formalización o el siguiente hito que sería el cierre de tiempo de gracia, nosotros hemos pasado la prueba. ¿Ok? Aquí es donde hemos sido sellados, hemos recibido el sello de Dios.
Creo que yo los veo bien ahí. Entonces, ay. Yo puedo tomar esto y decir, como aquí en 2021, mi línea se acabó, yo he recibido el sello y he sido fiel a Dios en todo lo que nos ha pedido, entonces hemos pasado a la siguiente línea, los 144.000. Este periodo yo tenía para haber aprendido, modificado y llevado a la práctica todo lo que yo conozco. Entonces, aquí tenemos un empoderamiento. Aquí tenemos un empoderamiento que empezó, terminó aquí y que fue probado aquí. ¿Ok? Como dijo Graciela al comienzo, necesitas estar listo antes para pasar la prueba. Porque para pasar la prueba necesitas no solamente presentarte, necesitas recomendación. Y la recomendación la haces tú con tu trayectoria. ¿Ok? Entonces, así hemos de recibir el sello. Ahora, también lo mismo vamos a ver, esto lo puedes ver a escalas de diferentes líneas, como la línea de los levitas, de los netineos, en la línea histórica, la línea de los mileritas, depende de qué aspecto tú hables. Hemos visto que todo este periodo de aquí, toda esta dispensación, es la lluvia tardía. Tiene aquí su inicio y aquí tendrá su final, como Elena hoy lo describe. Entonces, también tenemos que el 11 de septiembre emergen estos poderes que salen del abismo, que representan el Islam, que son Abadón y Apolión, que es lo mismo, solo que en 2 idiomas diferentes. Y vemos la presencia del ángel de Apocalipsis 18, vemos lo que se anuncia, y en el capítulo 3, en el versículo 3 de Apocalipsis 18, vemos cómo se cumple todo esto. Entonces, quiero hacerles preguntas a ustedes, porque para mí, ahí yo he terminado el tema. Pero quiero saber si para ustedes está claro. ¿Hay preguntas? No, no es una pregunta, pero sí es un comentario, por ejemplo, de lo que Bárbara nos enseñó también, es que esto es así en la teoría de las líneas, pero en la práctica ocurre que hay personas o habemos que estamos atrasados en la línea, porque existe una línea individual. Entonces esto es así en las líneas en la teoría, pero en la práctica, digamos, en la vida real, difiere de la teoría. Por eso es que nosotros no estamos yendo a la iglesia y hablando, ¿ya? Sino que estamos todavía repasando. Estamos todavía terminando nuestra preparación. Porque aquí tú tienes que ser capaz, fíjate que este periodo es importante, porque en este periodo tú tienes que ser capaz de enseñar a los que ya saben y poderles dejar claro ese mensaje, a los que ya saben. O sea, fíjate, ya estás hablando con personas que manejan los términos, que conocen las líneas. No te tiene que costar presentar una verdad. Pero ahora cuando vas fuera de este grupo, vas a ver gente que no sabe la línea, que no sabe siquiera leer bien Espíritu de Profecía o la Biblia como nosotros hemos aprendido, y te va a costar mucho más trabajo enseñar y vas a decir, no, yo no sirvo para enseñar o no, o esta gente no entiende o qué sé yo, cualquier otra excusa. Pero es simplemente aquí es donde tú vas a encontrar todas tus herramientas que necesites para prepararte y estar listo para enseñar. Y por eso dicen, estamos atrás de la línea, porque nosotros todavía no hemos mirado mucho para adentro. Miramos cómo está la sociedad, miramos cómo está la iglesia, miramos cómo están los hermanos, miramos cómo están la familia, pero no miramos adentro.
Todavía nosotros tenemos excusas, tenemos motivos, llamémoslo como lo llamemos, tenemos una lista tremenda de por qué no estamos listos todavía. Y eso no va a servir. Cuando las vírgenes insensatas se presentan a las bodas del Cordero y tocan la puerta y dicen, Señor, nosotros estábamos contigo, trabajamos, hicimos el mismo trabajo. ¿Qué? Yo no las conozco, dice él. Porque si hubiesen hecho todo como Cristo les ha dicho, estuvieran ahí listas, pero no estaban listas. Y eso es la cosa. Pudiste haber estado cerca, mano a mano con Tess, pero en realidad desaprovechaste esa oportunidad porque no estabas lista, no te equiparaste todo ese aceite. No ejercitaste todo esto, no armonizaste tu pensar con tu vivir, con tu creer, con tu práctica, tu creencia con tu práctica. Y esto es lo que nos pone esa barrera. Y estamos en tiempo prestado, estamos en 2022, fíjense, es un año después. Y todavía podemos hacerlo. Quiero que este tema sea un llamado para cada uno de ustedes y realmente busquen la manera de ponerse activos con este mensaje para poder enseñar, hablen con sus líderes, hablen con sus amigos, hablen con quien ustedes tengan confianza y empiecen a enseñar, porque ustedes tienen que crear su propia carta de recomendación. Y es esto, Señor, mira, yo vengo haciendo esta trayectoria, vengo haciendo esto, realmente quiero poner todo en armonía. Revisen sus pensamientos, revisen sus mentes, revisen lo que ustedes dicen. Tienen que armonizar con todo lo que ustedes creen. Tienen que ser una sola cosa. No podemos ser dos discursos, dos personas, uno dentro del movimiento y uno fuera del movimiento. Muchos están pensando que como un adventista, no sé si ustedes han escuchado alguna vez a la gente decir, yo cuando llegue a la ley dominical me voy a arrepentir y voy a confesar todo y me voy a unir, entonces hasta eso voy a vivir la vida como a mí me gusta. Mucha gente yo conozco, así que piensa que en el hecho de muerte se puede arrepentir y la pregunta es, yo siempre me hice la pregunta, nunca se la hice a las personas porque se veían tan convencidas que no creo que les haya ayudado. Pero yo me hice la pregunta, ¿cómo realmente tú estás consciente de que tu arrepentimiento en tu lecho de muerte va a ser genuino? Si con tanta anticipación estás pensando con tanta hipocresía. Para mí es así, no sé. Una pregunta que me surgió, pero siempre me quedo con la incógnita. Para ustedes, yo quiero hacerles esa invitación. Busquen la manera. Empiecen a escribir su propio currículum, como quien dice. Marquen su propia autorrecomendación a través de su enseñanza, de sus clases. Tienen que traer personas a los pies de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Como sacerdotes y como 144,000. Hay una pregunta ahí Adelante, ¿cuál es la pregunta? en el chat. Dice, ¿y qué pasó con las personas que no pusieron en práctica? Las personas que no pusieron en práctica no estaban listas. Van a llegar y van a abrir los libros y en los libros van a decir, mira, cree todo, pero no hace nada. No, entonces no hay armonía entre lo que tú crees con lo que tú practicas. Y si no hay armonía, entonces ¿tú qué eres? Eres tibio. ¿Y qué pasa con los tibios? Ya ustedes saben. Bueno, también hay que tomar en cuenta que no todos somos sacerdotes, ¿no? Que estamos en movimiento a esas alturas, que hay algunos levitas, Ujú. solamente así, paréntesis. Sí, eso es cierto. Pero también está la invitación de Elena White que nos dice, ¿no?, que cada día debemos esforzarnos para ser parte de los 144,000. Y ella dijo esa frase cuando ni siquiera entendía qué significaba ser 144,000.
Y yo pienso que nosotros tenemos mucha más luz de lo que significa ser un 144.000, cómo llegas a ser un 144.000, cómo se ve un 144.000. Y no hay excusa, pienso. Muchos de los sacerdotes o de los 144.000 abandonarán su puesto y están abandonando ahora. Y otros inmediatamente lo van a ocupar, no importa si han sido levitas. Pero si pudieron armonizar lo que creen con lo que viven, ocuparán esos puestos que otros están abandonando. Bien, si no hay más comentarios, preguntas, podemos cerrar aquí.